Supongamos que tenemos este vector. Este vector A, sabemos que tiene una componente que vamos a llamar A sub X. En este caso, esto que está acá, en vez de delta, vamos a llamarlo A sub X. Vamos a decir que esta distancia la podemos manifestar a su X cuando tiene una sola letra. Esta la podemos llamar A sub Y, que es la componente Y del vector. Y nosotros observamos, sabemos que esto es un triángulo rectángulo. Sabemos que este ángulo que está acá, alfa, ¿verdad?, es exactamente el ángulo que se mantiene si nosotros prolongáramos el vector. Este ángulo alfa es este ángulo que tengo con respecto al semieje X positivo. Ese ángulo alfa es el mismo ángulo que tenemos con el semieje X positivo. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, yo puedo establecer algunas relaciones. Ya sabemos que A, el módulo, va a ser igual a la raíz cuadrada del componente X al cuadrado más el componente Y al cuadrado. Y podemos, a través de la relación de coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, podemos decir que esto es A sub X dividido entre A, donde A es el módulo del vector. En otras palabras, podemos decir que la componente X del vector, si conocemos el tamaño del vector, es decir, si yo conozco el tamaño del vector y conozco el ángulo que tiene con respecto al eje X, yo puedo determinar las componentes. Es decir, si yo sé el tamaño y conozco el ángulo con la línea horizontal del eje X positivo, yo puedo decir que el componente X va a ser igual a A, que multiplica al coseno del ángulo alfa. Lo llamé en este caso alfa. Sabemos que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto a alfa es A sub Y, dividido entre A, que es el tamaño de este vector. Recuérdense que el módulo de A, que lo llamamos A, es el tamaño. Entonces, esto implica que el componente Y va a ser igual a A multiplicado por el seno del ángulo alfa. Entonces tenemos una relación, repito, de esta manera. Si conozco el tamaño del vector y conozco el ángulo que forma con la línea horizontal, yo puedo determinar las componentes A sub X y A sub Y de un vector. También puedo observar que la tangente del ángulo va a ser igual a ¿quién? A A sub Y sobre A sub X. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esto me permite que yo pueda calcular el ángulo como la tangente inversa. Tangente a la menos 1 de ¿quién? De A sub Y dividido entre A sub X. De la componente vertical dividido entre la componente. Entonces veamos. El ángulo lo puedo determinar usando la función inversa. Esto se llama tangente a la menos 1 o también arcotangente. También arcotangente. Podemos ir el arcotangente. Es decir, podemos decir nosotros que alfa va a ser igual a arcotangente de A sub Y dividido entre A sub X. Del componente vertical entre la componente horizontal. En otras palabras, si yo conozco la componente horizontal y la componente vertical, yo puedo determinar cuánto es la magnitud del vector, cuál es el módulo del vector, y puedo determinar su dirección. Y si conozco la magnitud y conozco el ángulo, yo puedo entonces determinar las componentes. O sea, bienvenido. Gracias.
por estar acá. Entonces, repito, si conozco la componente a X y a Y, yo puedo buscar el tamaño, el módulo de A, y puedo conseguir el ángulo. Si por el contrario conozco el tamaño y conozco el ángulo, puedo conseguir la componente X y la componente Y de un vector.